Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Nosotros venimos de parte de, Alianza Libertaria. Mi nombre es Carlos Sepúlveda, allá está Jorge Romero, que está a cargo de la parte técnica. Y venimos a hablar acá con el profesor Jonathan Ramos, como ustedes saben, y además con sus acompañantes ahí, Marcos Montero, y con Guillermo Ramadán. Un gusto conocerlo, un gusto tenerlo acá, tenerlo en el país. Y básicamente, tal como habíamos hablado en la entrevista anteriormente, esta especie de conversatorio va direccionado a lo que tiene que ver con el libertarianismo. Pero primero quiero empezar dando un contexto más o menos con este debate que tú tuviste con Archerus, que por lo demás es uno de los más largos, más de 4 horas. Aristarchus, perdón. Más de 4 horas en YouTube. El debate más largo que he tenido. Y obviamente ahí dijiste una frase que, como tomista, la tomé, valga la redundancia, en la cual dice que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que a quien niega la verdad, que si la verdad existe, está diciendo que la verdad existe. Pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Y en ese aspecto quiero consultar respecto de cómo se puede ganar el terreno, en este caso de la ideología, mediante tal vez la filosofía. O, puesto en otros términos, de qué manera cualquiera de nosotros, tal vez, podría ser un filósofo, tal vez en potencia. Bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar la diferencia entre filosofía e ideología. Son dos cosas muy diferentes, casi contrarias. La ideología es un conjunto de ideas, Agustín Laje dice anticientíficas, sí. Pero con los muchachos llegamos a la conclusión de que más que anticientífica está en contra de la realidad, distorsiona la realidad. Es como que la realidad aparece en distintos órdenes. Uno de los órdenes inmediatos es justamente la evidencia. Evidente viene de videre, que significa ver, es algo que salta a los ojos. Por ejemplo, es evidente que acá hay varones y mujeres. Hay gente que es morocha y gente que es blanca, gente que son flacos y gente que son gordos. O sea, eso es evidente, eso salta a la vista. A partir de esa evidencia nosotros podemos deducir otros principios acerca de por qué lo evidente se muestra de tal manera, por qué es como es, por qué tiene la apariencia que tiene. Y la filosofía lo que trata de hacer es explicar el porqué de lo evidente. Ahora, el punto de partida de la filosofía es lo evidente, el punto de partida de la ideología es la negación de lo evidente. Cuando alguien quiere plantear que aquello que es evidente en realidad es una construcción de la subjetividad, confunde lo evidente con lo obvio. Entonces, la palabra obvio viene de ob, que significa hacia adelante, y vio, que significa vía, camino. Lo obvio es el camino que está puesto hacia adelante. Entonces, la ideología te va a plantear el escenario de que los caminos que están puestos hacia adelante como evidentes, en realidad son construcciones de alguien que tiene el poder de imponerte un camino por encima de otro. En ese sentido, la ideología es una distorsión de la realidad. Cuando nosotros entonces planteamos que la filosofía es el amor por la verdad y la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa, planteamos 3 principios filosóficos que son fundamentales en contra de la ideología. El primer principio es ontológico. Existe la realidad. La realidad no es una ilusión, la realidad no es una fantasía, la realidad no es un constructo, la realidad existe. Ese es el aspecto ontológico del realismo. Segundo principio, esa realidad es independiente de nosotros. Uno de los principios de la filosofía, que hace que la filosofía sea tal, es que las cosas son lo que son, no lo que uno quiere que sean. Claro. ¿Sí? Esa realidad antropológica, que la realidad no depende de nuestra mente ni de nuestra voluntad, implica la posibilidad de que la realidad sea independiente de nosotros y por lo tanto la conclusión evidente de que la realidad existe y es independiente de nosotros es que podemos conocerla. Esa es la conclusión nociológica de la antropología. La realidad existe, es independiente de nuestra mente y la podemos conocer. Esa estructura filosófica es fundamental para destruir las ideologías, porque la ideología trata de resolver a priori aquello que es a posteriori. ¿Qué es un a priori?
En Kant, por ejemplo, a priori en Kant es el conocimiento de todo aquello que es independiente de la experiencia con las cosas. Claro. ¿Sí? Para Kant a priori significa universal, pero independiente de las cosas. Entonces Kant dice, hay una ley en las cosas que nosotros las conocemos al margen de nuestra experiencia con las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una ideología? Suponer, por ejemplo, que en la sociedad siempre hay dominados y dominantes, y que siempre los dominados son los mismos y los dominantes son los mismos, es un a priori. ¿Qué significa que sea un a priori? Que ese tipo de ideología o descubre al dominado o lo construye. Sartre diría, si el nazi no existiera, el judío lo inventaría. Es decir, necesitan legitimar esa estructura. Entonces, mientras que la filosofía busca conceptos que valgan para las cosas, la ideología busca cosas que valgan para los conceptos. Entonces, lo que prima en la ideología es el concepto. Hay dominantes y dominados. Ese es un a priori. Entonces, el que mantiene esa ideología, que dice que en la sociedad siempre hay dominantes y dominados, y el que tiene el capital es el dominante y el que no lo tiene es el dominado, va a leer toda la historia con esa anteojera y va a buscar en la historia de los incas relaciones precapitalistas. Como sucedió, ¿no? Y va a buscar en los aztecas relaciones precapitalistas. Hay un historiador que nosotros estudiamos en la universidad que se llama Liborio Justo, que estudia las sociedades incaicas del Incario, el Ailu, ¿no? Las sociedades del Collasuyo, etc., bajo el esquema de las sociedades precapitalistas. Ahora, ¿por qué alguien que estudia una sociedad que no tiene nada que ver con el capitalismo ni con el feudalismo puede ver estructuras precapitalistas en un sistema incaico que no tiene nada que ver con Europa? Porque tiene una ideología. Es decir, tiene que ir a buscar en la realidad aquello que dice su ideología. Pero, disculpa, pero ahí podríamos cifrar, por ejemplo, lo que estás diciendo de la ideología en lo que es irreal o imaginario, y lo que tiene que ver con más relacionado con la ontología, con lo que es real, es decir, lo existente. Porque, por ejemplo, decían, no sé, tú te puedes basar en mucho, por ejemplo, se me viene a la mente Antonio Escotado, decía que lo que tiene que ver con la realidad es infinito en sí mismo. Lo que tiene que ver con todo su espacio por menor, lo que tiene que ver con la ideología es finita. Porque llega hasta cierto punto donde se está imaginando. Si tú te imaginas a un payaso, te lo vas a imaginar con distintos colores, pero hasta ahí no. No te vas a imaginar más detalles que puede tener en la realidad en sí. ¿Podríamos relacionarlo con eso? Lo que pasa es que la fuerza explicativa de la ideología es limitada porque efectivamente es una construcción que no parte de la complejidad de la realidad. Una de las características que tiene la ideología es que es reduccionista. Nosotros en lógica hablamos de la falacia pars pro toto, es decir, la parte por el todo. Entonces toman un aspecto de la realidad como el todo y universalizan ese aspecto de la realidad convirtiendo en necesario lo contingente. Por ejemplo, es cierto que en la realidad hay conflicto, es verdad. Es cierto que en la realidad hay luchas de intereses, porque hay sectores sociales que tienen ciertos intereses, por ejemplo, ciertos empresarios industriales tienen ciertos intereses, empresarios bancarios tienen otros intereses, trabajadores estatales tienen ciertos intereses, docentes tienen otros intereses, docentes privados tienen unos, docentes estatales tienen otros, médicos privados tienen unos intereses, médicos públicos tienen otros intereses. Y es cierto que en la comunidad esos grupos muchas veces están en tensión. Y es cierto que a veces aparecen conflictos. Ese es un dato de la realidad. Es un dato. Nadie puede negar esa realidad. Ahora, ¿cuándo es que ese dato de la realidad, que es complejo, porque depende de la correlación de fuerzas, depende de estudiar caso por caso y ver, bueno, bajo qué aspecto este grupo está en tensión bajo el otro, bajo qué leyes este grupo y el otro grupo están en una tensión por un correlato de fuerzas, por una dinámica histórica? ¿Cuándo es que ese análisis que es complejo se torna reduccionista, se llega a la pars pro toto y se hace necesario lo contingente y universal lo particular? Cuando yo a través de ese dato de la realidad lo universalizo y digo, este conflicto no es particular en este caso, no depende de esta situación, de este contexto y de esta problemática, sino que es necesario.
debe haber conflicto en toda sociedad, porque lo que marca a la sociedad es el conflicto. Entonces convierto el conflicto en lucha y al grupo en clase. Cuando yo convierto al conflicto, que es real, en lucha y al grupo en clase, he convertido un dato de la realidad que es complejo, que es particular, que es contingente y que es complejo, en una realidad que es simple, que es maniquea, dicotómica, necesaria y universal. Entonces digo, ya no es que los docentes privados que tienen cierto acceso a beneficios, puesto que algunos sectores privados tienen las prebendas de acá y de allá, y que entonces el sector público es así, que ciertos hospitales que inauguró Bachelet no tienen médicos porque los médicos públicos no cobran tanto como los médicos privados, y En vez de hacer todo ese análisis complejo, digo, no, los pobres se enfrentan a los ricos, los que tienen el capital son malos y los que no tienen el capital son buenos. Y entonces hay una lucha de los que tienen capital con los que no tienen el capital. Ese análisis es simple. He convertido en universal algo que es particular, he convertido en necesario algo que es contingente, y he convertido en absoluto algo que es particular. Entonces, cuando yo a la realidad la convierto en absoluta, en necesaria, a la parte la convierto en el todo y a lo particular en universal, convierto la complejidad de la realidad en una ideología. No sé si me entienden el mecanismo. Así es como nace la ideología. Entonces nosotros no negamos que hay conflictos, no negamos que hay grupos que están en tensión, pero nosotros no pensamos la sociedad como necesariamente en tensión, como necesariamente en conflicto. El marxismo necesita que el conflicto sea permanente porque intelige la realidad de esa manera, y la tensión y la lucha es un a priori. Tiene que haber conflicto. Entonces, el marxista va a pensar la relación de dos personas, por ejemplo, la pareja de un varón y una mujer. Y la va a pensar en términos de esa necesidad, y va a decir, entre el varón y la mujer tiene que haber un oprimido y tiene que haber un opresor. Porque la realidad es esa lucha, es esa dialéctica. Claro. Por eso digo, en ese marco marxista, si el nazi no existiera, el judío lo inventaría. Es decir, si no existiera el opresor, el marxista crearía un opresor del varón. Es decir, si hay una relación varón-mujer, tiene que haber un opresor. Es más, si hay una relación de varón con otro varón, también tiene que haber un opresor. Tiene que haber una manera en la cual uno sea la víctima y el otro el victimario. Tienen que perpetuar el conflicto. Pero porque lo necesitan para confirmar su teoría. O sea, ellos buscan cosas que valgan para su teoría, no teorías que valgan para las cosas. El objetivo de ellos no es conocer las cosas, es confirmar su teoría. Ellos necesitan ir a la historia de los incas a confirmar estructuras precapitalistas. No importa cómo tiene que caber la historia de los incas en un marco precapitalista, tiene que caber. Tiene que caber. Bueno, esa estructura, esa es la estructura ideológica. Esa es la gran diferencia entre ideología y filosofía. Y ahí, bueno, ustedes están también, Guillermo, Marco, dando esta gira con Jonathan. Se le agradece por lo menos esta lucha que se da en distintos ámbitos, ya sea pequeño, otros más numerosos. Ignoro, tienen que ir de hecho al paraíso. Me interesa saber de la opinión de ustedes dos, quien quiera empezar, respecto de lo que hablaba Jonathan, pero desde su prisma, respecto de hacer necesario lo contingente para poder formar los pilares de esta ideología que vivimos y que asumo que en sus países también se vive, incluso a veces más fuerte. Sí, bueno, yo vengo del mismo lugar donde viene Jonathan, tengo la dicha de tenerlo de vecino, ¿no? Y entendemos que en estas ideologías que se van dando, que Jonathan explica muy bien cómo es que la adaptación de la idea, la primacía de las ideas por sobre la realidad, nos está dejando un mundo que está torcido. ¿Por qué está torcido? Porque justamente esa necesidad que necesitan no solamente encontrar, o sea, el que es un ideólogo, cuando no encuentra, ¿qué es lo que le está faltando a esta explicación? Cuando no encuentra la realidad que está buscando a priori, que ya tiene decidida a priori, la crea. O sea, está todo el tiempo creando el conflicto que necesita. Entonces, en ese sentido es que la técnica, y acá vamos a introducir a un autor muy importante que es Martin Heidegger, él
tiene un concepto muy interesante, ¿no? O sea, él acusa del uso de la técnica para lograr estos objetivos ideológicos. Porque es justamente con la técnica con lo que nosotros podemos crear una realidad, entre comillas, modificar naturalezas, entre comillas, con las cuales nosotros no estamos conformes. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona y le decimos, mira, ¿no te sentís cómodo con tu sexualidad? Bueno, te invitamos a que te cambies de género. ¿Podés? ¿Cómo te sentís vos? Se lo decimos a un chiquito de 6, 7 años, ¿eh? Porque eso es lo que sucede. Entonces, los chicos de 6, 7 años vuelven, la otra vez una madre estaba muy preocupada porque vuelve su hijo del colegio y le dice que era una hija del colegio, que ella jugaba con muñeca, normal, digamos, y vuelve diciendo que quería ser Jorgito. Entonces la madre se empieza a angustiar, se pelea en el colegio, y claro, ya piensa en sacarlo porque es algo complicado, ¿no? Entonces, claro, pero ¿qué pasa con la técnica? La técnica me dice que me puede cortar, mutilar parte de mi cuerpo y crear o recrear de alguna manera otra parte que no corresponde a mi cuerpo. Obviamente que no puede hacerlo, nunca va a poder, no voy a decir todavía porque nunca va a poder cambiar una naturaleza por completo. Porque cada célula de mi cuerpo me dice de qué sexo soy. O sea, no es una parte, porque nosotros no somos hombre o mujer por nuestra genitalidad solamente. Es una expresión de nuestro sexo, pero no es la única, claramente, ¿no? Por eso es que yo puedo ir y buscar en un hueso, saber si ese hueso de hace miles de años era hombre o mujer la persona que está enterrada. Claramente que yo diría la técnica ha facilitado las herramientas de las ideologías para la modificación de la realidad. Y esa facilitación, creo que hoy, incluso con las nuevas tecnologías y estas denominadas inteligencias artificiales, ponen en serio riesgo el modo de vivir que tenemos. O sea, habría que tener una alerta. Nosotros decimos, mira, en realidad, de alguna manera se está exagerando, por un lado, en llamar inteligencia a algo que no es inteligente, que nunca va a poder reemplazarnos, pero por otro lado, son herramientas que cada vez son más sofisticadas para el dominio de las masas. Entonces, sí, en ese sentido hay que tener cuidado, hay que estar alerta, porque de alguna manera tenemos esta problemática de una técnica que no detiene su avance, a pesar de que pareciera ser que en algún punto tiene que dar un tope, ¿no? O sea, como toda productividad, uno que estudia una función de productividad, siempre la productividad tiene un tope, de alguna manera siempre hay, digamos, un punto de inflexión, ¿no? Arriba. Bueno, ese punto de inflexión parece que no llega, y cada vez es más específica la técnica, ¿sí? Dado en tecnología, etc. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío de nuestra época. Poder entender cómo es que se modifica la realidad, y es por eso que nuestro discurso tiene que ver con una palabra que es muy odiada por todo ideólogo, que es naturaleza, ¿no? Defender la física, la naturaleza, en términos de volver a la humildad nuestra, de nuestra parte, de poder reconocer la realidad tal cual es. Bueno, y en ese sentido, bueno, ahí en el prólogo al libro de Jonathan, yo siempre abogo por una vuelta de Aristóteles y Santo Tomás a los diálogos filosóficos. Bueno, es la idea. Como se han perdido como sociedad ante una especie de aura, es lo que buscamos por lo menos. Marco. Sí, gracias. Yo vengo de Santa Cruz, Bolivia, la parte oriental de Bolivia. Tengo la dicha también de hace poco más de un año conocerlos personalmente. Y secundo todo lo que ellos dicen, tengo poco para agregar, pero retomo con lo que inició Jonathan y con lo que usted inició interrogando, que es acerca del principio de realidad, ¿no? A partir de ese debate que tuvo el profesor, yo también debatí con Aristarco solo que 2 horas, el 2 veces de 4 horas, entonces son 8. Y es cierto, ¿no? Hay que agarrar el paquete completo porque si bien Aristarchus, particularmente, y puede ser cualquier otra persona, puede coincidir con el principio de realidad de decir hay cosas, un reconocimiento.
hay que añadirle las otras dos premisas para ser un realista, que vendrían a ser dichas cosas que, bueno, reconocemos. Hay dos opciones: o se encuentran supeditadas a nosotros, es decir, son verdaderas porque el hombre las conoce, o son verdaderas y el hombre conoce la verdad del objeto. Entonces la segunda premisa es que hay cosas y esas cosas son independientes del sujeto. Y el tercero vendría a ser la capacidad o facultad que tiene esa persona de conocer la realidad, ¿no? Si no, nos quedamos en el tema de las interpretaciones y todo lo que sugiere Nietzsche. Entonces, y traigo acá una anécdota, lo cuento como infidencia, no que debe ser tan secreto, ¿no? Pero algo que hacemos nosotros es procurar pensar. Entonces, a lo que veníamos de Salta a Mendoza, estábamos haciendo lógica con Jonathan, y él me ponía la siguiente proposición y se la digo para que la piensen. Premisa 1: toda regla tiene una excepción. Premisa número 2: la anterior era una regla. ¿Qué es lo que se concluye? Si atendemos a la premisa número 2, que remita a la primera, tendríamos que decir que toda regla tiene una excepción, por lo tanto, esta regla que no tiene excepción ha de tener una excepción. ¿Cuál es la excepción a toda regla tiene una excepción? Que su excepción es que no tiene excepción. Entonces, llegamos al absoluto. Si cambiamos la premisa número 2, que es la anterior premisa, es una excepción, ha de tener entonces una excepción, y su excepción no puede ser lo mismo que dice, sino su contrario, por lo tanto, hay una regla que no tiene excepción. Es decir, lo absoluto se dice en razón de lo relativo, y lo relativo necesita lo absoluto. Así que me parece sumamente importante siempre puntualizar ciertos temas. A mí particularmente me gusta mucho el tema de la verdad, me gusta sentar los principios, las bases, y así también hacerlo en el seno del amor, ¿no? Porque lo que uno busca, de alguna manera, en este discurrir, en esta batalla o en cualquier momento dialógico, es, por supuesto, ir con la verdad al norte, pero sin perder a la persona. Que siempre nos importe la persona con quien estamos hablando, y por supuesto que ese momento dialógico va a ostentar, va a mostrar de una manera más perfecta el contenido que podemos estar compartiendo con esa persona, ¿no? Así que a mí me parece importante poner de manifiesto eso, y sobre todo esto, que es muchas veces, nosotros, no muchas veces, siempre nos topamos con personas heterogéneas, diversas, que tienen puntos de vista. Y lo que hay que saber hacer es lo que dice Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? Lo propio del sabio es ordenar. Entonces, saber que un objeto de estudio o un contenido lo vamos a poder resolver y perfilar desde una sede, desde una disciplina específica. Yo no puedo empezar a hablar de la verdad o hablar de alguna cosa. Por ejemplo, yo que sé, hablar de la ideología de género, te voy a resolver la ideología de género desde la poesía. O desde el deporte, desde el fútbol, yo voy a resolver la problemática, ¿no? Es como que hay disciplinas cuyo objeto formal quo y quod te permiten dilucidar una cuestión. Entonces hay que saber ordenar desde dónde. Si queremos estudiar al hombre desde el derecho, lo haremos con la metodología del derecho. Si queremos estudiar la psicología del hombre, bueno, lo haremos de acuerdo a la metodología de la psicología. Pero si queremos resolver al ser humano desde la ciencia, vamos a tener muchos inconvenientes. Pero ahí hay una parte de lo que tú decías, por ejemplo, de los diálogos, y ahí quiero saltar a ti, Jonathan, nuevamente. Respecto, dado que mencionaba Aristóteles, vamos a aplicar un poco de mayúscula en relación a lo que tiene que ver con este cercenamiento que existe hoy en día por parte del progresismo, entendiendo que el progresismo puede tener una base libertaria. En ese caso, me interesa saber más o menos cuál es la diferencia, o esta falsa dicotomía tal vez, que se crea entre el libertario y lo que tiene que ver con el progresista. Hablando de esto mismo que estaban hablando de ellos, por ejemplo, esta regla de excepciones, ¿se podría aplicar en esa explicación? Sí, bajo dos aspectos. Si nosotros nos quedamos solo con la ideología, con el aspecto superficial del discurso, evidentemente libertarios y socialistas están confrontados. Es decir, en sede superficial, el discurso superficial de la ideología, claro, si yo digo viva la libertad carajo y el otro dice que hay que repartir los bienes, y sí, estamos en contra, ¿se entiende? O sea, parecería que hay una confrontación discursiva, porque la hay en términos de la ideología. Ideológicamente libertarios y socialistas son rivales y es evidente que hay una contradicción, digamos, ¿no? Pero nosotros no somos ideólogos, nosotros no damos la batalla en sede de la ideología. Al menos nos autopercibimos filósofos nosotros. Quizás será una disforia, pero al menos será un desiderato. Deseamos serlo, al menos, ¿no?
Entonces nosotros necesitamos, por mor de nuestra petición de Petitio Principi, necesitamos analizar las cuestiones no desde la ideología, sino desde la metapolítica. Y la metapolítica tiene el rigor de la filosofía. Y la filosofía trata de analizar los fundamentos de la ideología. Es en ese terreno de los fundamentos que liberales y socialistas comparten los mismos fundamentos. Así que si ustedes gustan, vamos a pasar a explicitar cuáles son los fundamentos en común, que en definitiva son esos fundamentos metafísicos que hacen que socialistas y liberales sean pertenecientes a un grupo de filosofía que se llama filosofía moderna. En filosofía se estudia diferentes tipos de filosofía. Tenemos filosofía antigua, que en general es una filosofía de corte aristotélico, de corte clásico, de corte platónico, que tiene como principio que la realidad no depende de las categorías del ser humano, de la subjetividad, que la realidad depende de las características del objeto y no del deseo del sujeto, digamos, ¿no? La filosofía medieval, se dice, es una filosofía cristiana, con todos los resbalosos que pueda parecer una filosofía cristiana, ¿no? Como diría Borges, equitación protestante, ¿no? No sabe qué significa eso, pero de alguna u otra manera se cataloga de esa manera. La filosofía medieval es una filosofía que tiene como tema central Dios y el hombre. Y después tenemos la filosofía moderna. La filosofía moderna se caracteriza por un giro a la inmanencia. El giro a la inmanencia se da bajo dos aspectos. En Guillermo de Ockham, la inteligencia ya no es la capacidad de conocer la realidad, sino que ahora el universal es una construcción de la mente. Subjetiva o objetivamente, el universal no existe fuera de la mente. Eso es lo que dice Guillermo de Ockham en el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo. Y después, en el corpus oxoniense, Duns Scoto dice que la voluntad no quiere al bien, sino que el bien es una construcción de la voluntad. Las cosas son buenas porque son queridas y no son queridas porque son buenas. Este giro a la inmanencia va a construir en Duns Scoto, por ejemplo, la libertad como potencia absoluta. Para Scoto, la libertad tiene dos potencias, la potencia ordenada y la potencia absoluta. La potencia ordenada de la voluntad es la capacidad que tiene la voluntad para ejecutar, querer o elicitar una ley establecida por fuera de la voluntad. Es decir, la voluntad lo único que puede hacer para ser libre es someterse a una ley previamente establecida, no por ella misma. Y entonces actúa ordenadamente cuando se ajusta a esa ley y actúa desordenadamente cuando no lo hace. Ahora, ¿cuándo es que la voluntad tiene potencia absoluta? Cuando está por encima de esa determinación de la ley y la pone como disponible para modificarla estando por encima de ella. Esa es la potencia absoluta. Entonces pongo un ejemplo, ¿sí? El padre de la casa. El padre de la casa tiene potencia ordenada, en el sentido de que cuando cumple las leyes que él ha establecido, actúa ordenadamente y actúa con potencia absoluta, por cuanto él está por encima de esas leyes y las puede cambiar si quiere. Los hijos de la familia no tienen potencia absoluta porque no tienen el poder de cambiar el orden establecido. Los padres sí. El director de una escuela tiene potencia ordenada y absoluta. Los alumnos tienen solo potencia ordenada. ¿Bien? Ok, pero para Scoto la libertad es la potencia absoluta, es decir, la capacidad de dejar disponible la ley para la propia voluntad, la capacidad de la voluntad de darse a sí misma una ley de vida. Eso va a generar entonces el concepto moderno de libertad que tiene que ver con la indeterminación, es decir, la libertad es la ausencia de coacción externa a la voluntad. Por lo tanto, la libertad necesita del señorío de licitarse a sí misma, dándose a sí misma su propia ley. Es decir, darse su propia ley es estar en contra de los tres principios que atentan en contra de la libertad en su coacción, que para Kant, para una filosofía de la historia desde un punto de vista cosmopolita, son tres: la autoridad, el prejuicio y la tradición. En función de esas tres premisas, el moderno es aquel que está en contra de la tradición, porque ejecuta un señorío con respecto a la cultura libre del ser humano; la autoridad, que ejecuta la orden con respecto a la autonomía inmanente de la voluntad; y el prejuicio, que ejecuta una coacción con respecto al pensamiento libre, a la critique de la razón pura, ¿no? La crítica de la razón pura. Bajo ese aspecto, entonces, la libertad consiste en la indeterminación con respecto a estas tres determinaciones, que son el prejuicio, la autoridad y la tradición.
Bajo ese aspecto, tanto liberales como socialistas se van a hacer cargo de que la libertad consiste en una negación de aquello que viene determinando la historia, de aquello que determina la obediencia y de aquello que determina nuestros pensamientos. Para el liberalismo clásico eso tiene que ver con la ilustración, con la crítica, con la emancipación de la religión, con la emancipación del Estado, con la emancipación de la política, con la emancipación de la moral. Entonces, las determinaciones morales que convierten en una ley absoluta, en una determinación de la conducta, para el liberal clásico termina siendo una determinación de la voluntad. Entonces Adam Smith dice en el capítulo 3 de La riqueza de las naciones, a nosotros no nos interesa cómo debe funcionar el mercado. No nos interesa el concepto de mercado justo, de precio justo, porque para nosotros la ética utiliza un lenguaje prescriptivo del deber ser y nosotros somos una ciencia, la economía es una ciencia que no le interesa el deber ser sino el ser de las cosas. Entonces dice Adam Smith, literalmente, a nosotros no nos interesa cómo debe funcionar el mercado, sino cómo funciona. No nos interesa cómo debe enriquecerse una nación, sino cómo se enriquece. Es decir, no nos interesa el deber ser, sino el hecho crudo y duro. Entonces, ese recorte del deber ser y el ser, ese recorte del poder deóntico al poder fáctico, ese divorcio del cual da cuenta un poco David Hume, tiene que ver con la ilustración escocesa, que luego va a devenir en la ilustración francesa y en ese concepto de indeterminación de la libertad. Esa libertad indeterminada va a llevar a algunos a decir, por ejemplo, entonces que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Es decir, irrestricto significa que la moral es una restricción al respeto y que todas consideraciones morales que hacen que una vida sea más digna que otra o un contrato sea más justo que otro atenta en contra de nuestra libertad. Bueno, ese concepto de libertad como indeterminación para el marxista es frente al Estado. El Estado es el que oprime al obrero. Esa es la característica fundamental de todos los análisis que hace en el Capital Marx, por ejemplo, ¿no? Entonces, para Marx, el Estado es el que impone la moral al obrero. Esa moral es una conciencia falsa que al obrero le impide la posibilidad de licitarse a sí mismo en su propia transparencia. El obrero está alienado por el hombre, está alienado por la máquina, está alienado por el capital, está alienado por el otro hombre. ¿Qué tiene que hacer el sujeto para emanciparse? Negar la tradición, que es la cultura de la burguesía, negar su fe, que es el prejuicio de la religión, que es opio de los pueblos, y negar la autoridad, que es el mandato del Estado frente al obrero. Acá tenemos la estructura kantiana de Marx, utilizando el concepto de libertad indeterminada, que es la misma que el concepto de Kant, que es el mismo concepto de David Hume, que es el mismo concepto de Adam Smith. Bajo ese aspecto metafísico y metapolítico, el concepto de libertad, de hombre, de alienación, de autoridad, de prejuicio y de tradición que aparece en el marxismo es idéntico al concepto del liberalismo, porque el concepto marxista viene del liberalismo, viene de los autores liberales. Lo que hace Marx es aplicar universalmente aquellas categorías que para el liberal pertenecen al individuo. Bajo ese aspecto metafísico, nosotros decimos que liberales y socialistas comparten un terreno en común, que es el mismo terreno metafísico. Por eso son enemigos predilectos. Los socialistas están hechos para debatir con liberales, los liberales están hechos para debatir con socialistas. Les cuesta debatir con nosotros porque su discurso está hecho bajo ese binomio, bajo esa polaridad. Entonces, cuando los liberales debaten con nosotros, nos tratan de socialistas. Porque su discurso está hecho ideológicamente para enfrentar el socialismo. Entonces se convierten en daltónicos, porque todo lo que no sean exactamente igual a su dogma son socialistas. No, pero yo soy justiciero. No, sos socialista. No, pero yo... No, socialista. Sos socialista. Socialista. O sea, el liberal necesita que todo lo que no sea liberal sea socialista. Y el socialista necesita que todo lo que no sea socialismo sea liberal. Y vos le decís, no, pero no soy liberal, soy de tercero. Sos liberal. No, pero yo te explico, yo creo en la función social de la... No, sos liberal, sos liberal, sos liberal. Bueno, ese esquema ideológico es el que le hace mucho mal. Eso hace mucho mal. Por eso nosotros no llevamos el debate al terreno ideológico, sino al terreno filosófico. Es decir, tratamos de pensar con categorías fundamentales. Porque en esas categorías fundamentales, liberales y socialistas son dos caras de la misma moneda. Y la única manera de enfrentar a esa dicotomía es salir de la dicotomía. Es salir de la trampa de pensar que para salir del sartén hay que caer a la olla. Y decir, bueno, vamos a poner la filosofía moderna
como metafísica y vamos a combatir la metafísica moderna. Eso es lo que hacemos nosotros. Y ahí hay dos cosas que se vienen a la mente, que de hecho los que están acá a lo mejor deben recordar. Hay dos grandes puntos que a lo mejor me gustaría que desarrollaran tal vez Marco o Guillermo, en relación a, uno, nosotros escuchamos una frase con la cual se hacía gárgara y la persona que está a cargo de la administración de nuestro país actualmente la usaba, que era la desobediencia civil. Mal empleado, eso sí, respecto de poder justificar, por así decirlo, el discurso que se tenía en ese momento. No la desobediencia civil propiamente tal ante una norma que es injusta, que no significa romper la ley en ese contexto, no lo contrario. Y lo otro, lo que tiene que ver con la división, esta de clases que pasó en un momento a llevar Jonathan con su exposición, en relación a mantener las clases, porque es por lo menos curioso cuando uno lee El Capital, que es un mamotreto indigerible, son muchos tomos. En el tercero, Friedrich Engels trata de meter a presión lo que queda en las últimas líneas que escribe Marx con vida, que tienen que ver con que no existen clases sociales como indica, porque de hecho se determinan de acuerdo a su nivel de ingreso, y se desarrolla en el primer tomo, pero lo ingresa como en el 50, 53 más o menos del tercer tomo del Capital, en donde mete esa frase pero a presión. En la cuarta edición del Capital. Eso, es lo que tiene que ver en las últimas líneas en las cuales se dice que, y se viene a afirmar, de que no existen estas clases. ¿A qué voy con esto? A que por favor ustedes desarrollen en el caso de los simbolismos, porque también Jonathan hablaba de la constitución sociocultural de la persona, lo que tiene que ver con los simbolismos que existen hoy en día y en los cuales se fundamenta el progresismo actualmente, para poder llegar sobre todo a las nuevas generaciones. Muchos que son padres tal vez pueden vernos, les va a afectar mucho del discurso que se da y muchos de los mensajes que se están otorgando, incluso con libros, por ejemplo, gubernamentales. Mira, hablando de padre, ¿no? Te cuento una anécdota, a ver si podemos desarrollar un poquito. Yo tengo un hijo que hoy tiene 19 años, pero cuando tenía más o menos 16, 17, lo voy a buscar a una fiesta. Los chicos del lado de atrás dormían todos y me quedo charlando con una amiga de él. Bueno, el camino era largo, tenía como media hora de viaje, y ella me empezó a contar muy contenta que quería resolver el mundo, ¿no? Y de qué manera quería resolver el mundo, qué era lo que le angustiaba del mundo y ella quería resolver. La desigualdad. Eso es un pilar fuerte. Un pilar fuerte en la imagen, digamos, que hay de la sociedad. Como símbolo, la desigualdad es un problema. Bien. Y claro, pero cuando ella me empezaba a hablar de desigualdad, me empezaba a poner ejemplos, pero no eran de desigualdad estrictamente, sino más bien eran ejemplos injustos, de injusticia. Entonces cuando yo la termino de escuchar, me venía comentando, yo le hice la aclaración, le dije, ¿y no te parece que esta problemática no es una problemática de desigualdad, sino de injusticia? Yo creo que ahí ella entendió, ¿no? Entendió, se quedó pensando y luego lo volvimos a conversar. Pero yo creo que esa es una de las imágenes que tiene hoy por hoy la izquierda, siempre la ha tenido, y es su bandera, la desigualdad. Toda desigualdad, ¿sí? es un problema. Claro, del otro lado te dicen, no. Claro que la desigualdad no es un problema, es más, de hecho es algo natural, ¿no? De hecho, tenemos que ser desiguales porque, y te ponen ejemplo, no somos iguales, nadie es igual, nadie tiene el mismo cuerpo acá en esta sala, y te empiezan a poner ese tipo de ejemplos. Entonces, tenemos esta problemática, donde por un lado te hablan de libertad, por otro lado te hablan de igualdad. Y son las dos caras con las cuales se enfrenta una sociedad. Son dos imágenes, digamos, de una de la estatua de la libertad, digamos, otra de la pobreza y la desigualdad que existen, pero nadie te habla de qué tan justo o injusto es la realidad en esos términos, ¿sí?
Entonces, cuando uno pone a la justicia por sobre estos dos niveles, digamos, o estas dos imágenes del mundo, empieza como a acomodar la cosa. Entonces ya, cuando te hablan de meritocracia, uno puede volver a hablar de mérito sin que sea meritocracia, ¿sí? Porque el mérito, estrictamente, no es un problema. La meritocracia puede ser un problema, ¿por qué? Porque de vuelta, ¿no? Nosotros volvemos a los eslogans. Nosotros hacemos, como decía Jonathan muy bien, reduccionismo. El reduccionismo es algo que a lo que tendemos para poder entender la realidad rápidamente. Por eso es que la filosofía es un esfuerzo, no es tan fácil. Y por eso es que hay algunos que dicen que la filosofía no es para todos. ¿Me explico? Entonces, claro, nosotros tendemos a reducir la realidad rápidamente para poder captarla y poder explicar, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada grupo social? Es reducirla y poder darte eslogans para que puedas compartir. Entonces hay gente que le afecta mucho más el pobre que a otra. Digamos, le afecta porque vivió la pobreza, porque sabe lo que es no tener para comer un día. Entonces le afecta mucho y hay muchas personas así. Entonces, claro, la izquierda sale con esta problemática, con esta imagen en el mundo que te instalan abonamente. Y ahí va con que nosotros tenemos que poder salir de estas imágenes o superarlas de alguna manera. No por un camino del medio, sino, como se dice en Argentina, una tercera posición, ¿no? Que muchas veces ustedes van a escuchar, por ejemplo, acá, qué es el peronismo en Argentina, y ustedes me van a decir, como me han dicho en todos los lugares de Latinoamérica, el peronismo es de izquierda. ¿Eh? Es de izquierda, pero no. El peronismo tiene una doctrina en particular, por eso es que nosotros hablamos de doctrina justicialista, tiene una doctrina que está cimentada en cuestiones como, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, que si bien te habla de justicia social y que al libertario no le gusta mucho ese tema, es una doctrina que pone la justicia por sobre la igualdad y la libertad, y la ajusta, porque justamente la justicia ajusta la realidad a algo que se corresponde mucho mejor en las relaciones humanas. Entonces pone como parámetro la justicia y supera esa dicotomía que hay entre igualdad y libertad. Digamos, que parecen cosas que son de alguna manera irreconciliables, porque estos son los modelos ideológicos de los cuales hablaba Jonathan, contrarios, pero que en el fondo, digamos, responden a una sola matriz. Entonces, nosotros eso es lo que planteamos, ¿no? Una idea de justicia por sobre la dicotomía que existe hoy en el mundo. No sé, me gustaría iniciar con tu segunda pregunta, que hablaba acerca del lenguaje, del símbolo, de la semiótica. Cualquier signo lingüístico se lo puede estudiar atendiendo a ciertos ítems. Los primeros ítems que saltan a la vista y que como categorías hacen inteligibles el símbolo vienen a ser la denotación y la connotación. La denotación es lo que ostenta el signo lingüístico, lo que muestra directamente. Entonces, si yo grafico o muestro una manzana, pienso en una manzana. Sin embargo, la connotación es la carga subjetiva que se le puede imprimir a ese objeto. Las películas de Disney, por ejemplo, lo han asociado con peligro, muerte, veneno. Entonces, el otro análisis que se puede hacer para trasladar este aspecto que es más gráfico vendría a ser la unisemia y la polisemia. La unisemia vendría a ser el significado descriptivo y prescriptivo que tiene la persona. Abro un paréntesis. Cuando la persona dice algo, tiene un espíritu descriptivo respecto a que recoge la idea que tiene y la trata de explicitar, pero tiene un objetivo prescriptivo en tanto busca decir aquello que ha dicho. Entonces, cuando yo digo hola, quiero que la otra persona entienda que la he saludado y no que insulté a su madre. Entonces, es como que hay un tufo, una prescripción, una proyección prescriptiva respecto a la descripción que tiene en la cabeza. Esa vendría a ser la unisemia. Y la polisemia vendría a ser la capacidad de imprimir e interpretar de diversas maneras, de distintos aspectos y atendiendo al antecedente y la carga subjetiva de la persona, pero en razón de un objeto. Entonces, el progresismo y en general, digamos, quienes se sustentan en la filosofía que ha desarrollado bien el profesor Jonathan, se valen de esto. Yo también estudié a Roland Barthes, que ha escrito muchos libros y habla acerca del lenguaje, por ejemplo, y se me venían en mente 3 técnicas que explicita, digamos, y la primera vendría a ser la predilección del pretérito respecto al presente. Marshall McLuhan, que es un filósofo canadiense, decía: entramos al futuro conduciendo mientras miramos el retrovisor. ¿Por qué se
plantea una predilección del pasado respecto al presente, porque a través del pasado nosotros podemos dominar el futuro y a la postre el presente. Entonces, esto también lleva a Ribari, 3 doritos después, que es lo que dice, y declara la muerte del autor. Cuando se mata al autor, se deja la carga existencial e interpretativa en el lector, y el intento lector es esa escuela hermenéutica a través de la cual uno puede imprimir la subjetividad en el texto y leer lo que uno quiere leer en el texto. Así también se habla acerca de las formas. Por ejemplo, se prefiere la tercera persona frente a la primera, el él, la distancia, porque lo que te quiere sugerir es lejanía respecto a la identidad, orbitar respecto a un lugar que no existe, ¿no? Se busca entonces de alguna manera llegar al arte, a un estado de arte en el mal sentido, en el sentido de la subjetividad, de la relatividad, y es muy curioso porque estos discursos relativistas no pueden absolutizarse, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento de lo absoluto y lo relativo, porque si lo relativo se hace absoluto, se orada a sí mismo, se perfora. Entonces necesitan vivir en el seno de la división, de la discordia y los pequeños relatos. Entonces hay mucha mística, hay mucho simbolismo, mucha carga comunicacional. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, y justamente quienes pretenden de alguna manera transmitir un mensaje, es entender lo siguiente, y Jonathan ayer lo explicó muy bien, y el resumen sería el siguiente. Lo que se ostenta es más inteligible o fácil de inteligir que lo que se conceptualiza. Es decir, si yo quiero transmitir amor, no hay un mejor ejemplo que lo practique y lo muestre, ¿no? Porque la definición ostentiva es aquella que se muestra, ¿no? Entonces yo les digo, ¿qué es un cuadrado? Yo les hago así. Entienden que es un cuadrado. Pero si yo lo conceptualizo, aquella persona que tenga la potencia en su razón y que sea capaz de entenderme, lo va a entender. Pero es como que más complicado. Son niveles de intención, entre la primera intención y la segunda intención. Y respecto a lo primero, la primera pregunta, y ya con esto concluyo, que hablabas de la desobediencia civil y todo eso. Me gustaría hacer un breve análisis filosófico valiéndome de lo que hablaba Jonathan respecto a la potencia ordenada y absoluta. Se podría decir que el Estado es el padre, suplantando el ejemplo de Jonathan, y tiene potencia ordenada, que vendría a ser el respeto de las leyes que se han explicitado y se han propuesto desde hace tiempo, y que dichas leyes responden a una ley natural, ¿no? Porque no es que la ley es solamente positiva y no es que se crea de la nada el derecho. Pero así también tiene la potencia absoluta en la medida en que puede modificar dichas leyes. El ciudadano tiene que adecuarse a dichas leyes, entonces tiene una potencia ordenada como ciudadano. Básicamente lo que yo diría, porque nosotros actuamos de tal manera que procuramos evitar siempre la violencia, es que el ciudadano tiene el derecho de hacerse escuchar. El ciudadano tiene el derecho de hacerse escuchar respecto al bien, que es lo que se busca, ese bien natural, ¿no? Ese bien en comunidad. Por eso nosotros, por ejemplo, no sé qué palabra utilizaste, nosotros hablamos de comunidad. Hablamos de comunidad, no de clases sociales, sino de grupos sociales, hablamos de comunidad. Y lo que yo diría respecto a esa temática, porque habría que hacer casuística respecto a las circunstancias y demás, es que el ciudadano, los grupos sociales tienen el derecho de hacerse escuchar de tal manera que vayan agotando instancias, que son las legítimas, las legales, y procura hacerse escuchar, de tal punto que bajo un régimen injusto, malo, opresivo, él no se ve obligado a respetar lo injusto, ¿no? Pero siempre en el marco de la prudencia, el respeto y en búsqueda de la paz y concordia social. Sí, bueno, ahí más que nada recapitular y para poder hacer una última pregunta en la cual se pueda desarrollar tal vez los tres también, que yo creo que lo han tenido más o menos. Por ejemplo, en Argentina hubo un tiempo en el que se vayan todos, que me parece que ocurrió, que de hecho fue también un paso bastante complejo para lo que es la institucionalidad del país, lo que obligó también a irse del país a Evo Morales, por ejemplo, dentro del mismo problema que tenían en su propio cisma. Pero a lo que voy es respecto de estamos claros que estamos ante una hegemonía ideológica. De hecho, muchas personas de las que están acá, tal vez de los que nos ven, ni siquiera se imaginaban tener espacios como estos, a pesar de ser personas conscientes de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia nacional, cada uno en su país. Pero todo lo que tiene que ver con esta hegemonía ideológica, que sobre todo alcanza y en un efecto muy perverso logra que a veces personas buenas ejecuten actos malos, que tú también lo mencionaste, y por eso quería partir contigo, Jonathan, desarrollando esa idea y cómo podemos tal vez trasladar esto a la acción que nosotros podemos determinar, enseñándole a los demás tal vez la razón. Porque de hecho, sin ser filósofo, tal como empecé esta entrevista, cada uno puede decirle, ¿sabes que 2 más 2 son 4? ¿O sabes que este polerón es negro? Son cosas evidentes.
dentro de eso, pasando por la ontología, por eso les decía, recapitulando todo lo que hemos dicho, ¿cómo podemos atacar más o menos esta hegemonía tomando en cuenta lo que te acabo de decir? Para combatir la hegemonía de la ideología hay que salir de la ideología. Si no se puede combatir la hegemonía de la ideología ideológicamente. Es decir, uno de los roles de la filosofía es que te cura de la superficialidad de la ideología. Si la ideología lo que hace es dicotomizar los discursos en base a bueno, malo, lindo, feo, tonto, inteligente. Entonces, en esa hegemonía discursiva, el locus patológico del discurso te hace sentir que los liberales son lindos y los socialistas son feos. O sea, la misma persona siendo liberal sería más linda que siendo socialista, digamos, ¿no? Es como que tender a tener los ojitos un poquito más azules, a tener mejor olor, ¿viste? Los socialistas son un poquito más sucios. Bueno, eso es como realidad igual, ¿no? sí, pero se convierte en un a priori. ¿Me entendés? O sea, se convierte en necesario algo que es contingente, ¿verdad? Sí, las feministas son todas feas, ¿verdad? Se convierte en necesario algo que es contingente, ¿me entiendo? Pero hay una hegemonía discursiva que queda bien, efectivamente uno juega con eso porque el chiste requiere del a priori y de la ambigüedad y bueno, de alguna manera funciona como dispositivo, ¿no? De cohesión, de coacción, de cohesión sobre todo, ¿no? Nos cohesiona saber que somos más lindos que los socialistas, ¿no? Que somos más inteligentes, que nos bañamos 2 veces al día, bueno, cosas así. Pero, de alguna u otra manera, el dispositivo de la ideología tiene la limitación de no permitir pensar en las estructuras fundamentales de la existencia. La estructura fundamental de la existencia va por encima del adjetivo, porque te pide el sustantivo. Es decir, nosotros en la ideología hacemos del adjetivo el centro. Entonces, feminista, socialista, liberal, libertario, rubio, son adjetivos. El sustantivo es la persona. Es decir, cuando el filósofo pone en el centro al sustantivo y pone en la superficie al adjetivo, se da cuenta que nosotros que tenemos que hacer una política humanista. Porque por detrás del liberal, detrás del socialista, detrás de la feminista, detrás del cristiano, detrás del ateo, detrás del socialista, está la persona. Sí. Está De hecho, la persona. En base a eso, el liberalismo en su génesis viene del humanismo. Es que en realidad la mejor definición de liberalismo que yo encuentro no es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, es el respeto irrestricto a la persona. A las personas, a los individuos, a los seres humanos. Es decir, yo escucho a Alberto Venegas Lynch, por ejemplo, y dice, el liberalismo es humanista, pero después me da una definición que no es humanista. Claro. Entonces, la definición del liberalismo no se condice con su concepto del liberalismo. Si el liberalismo es el respeto irrestricto a la persona humana, yo soy liberal. Porque el feto no tiene un proyecto de vida, por ejemplo. Pero es una persona. Claro. Es decir, el derecho no reposa en la libertad de la persona. Ni en su subjetividad, ni en su razón, ni en su operatividad. El derecho reposa en la persona. Entonces nosotros respetamos a la persona y hacemos política, las personas, para las personas. Y el centro siempre es el bienestar del hombre. En el centro del sistema está el hombre y no el capital. No es el hombre para el capital para el ser humano. Ahora, los bienes económicos tienen 2 atributos. La escasez, que es la que unilateraliza el liberalismo, y la utilidad, que es el atributo que unilateraliza el marxismo. Un bien económico tiene que ser escaso, pero útil. El aire es útil, pero no es escaso. Entonces yo no te puedo vender el aire que respiras. Como decir, hay que vender el aire si yo, acá está el aire, digamos. Sí lo necesito, pero lo tengo, no lo tengo que comprar. Entonces, es útil, pero no es escaso. Un hongo venenoso es escaso, pero no es útil. Entonces yo tampoco te puedo vender un hongo venenoso, una libélula, una araña. ¿Para qué quiero una araña? Entonces, para que un bien sea un bien económico, tiene que tener 2 atributos, la utilidad y la escasez. Ahora, ¿qué plantea el liberalismo? La reducción
Y dice, los bienes son escasos. Si el derecho es que frente a toda necesidad surge un derecho y las necesidades son infinitas, pero los bienes son escasos, entonces la conclusión es que no todos pueden tener derecho hasta satisfacer sus necesidades básicas porque los bienes son escasos y no valen para todos. Entonces surge la famosa frase de Kant, business are business. Negocios son negocios. Contratos son contratos. Entonces el liberalismo tiene en su esquema un derecho formal. Se cumple con que el contrato fue libre, dice Kant, ¿no? Kant dice, ¿el contrato es libre? Sí, entonces es justo. No me importa qué se ha firmado. La justicia de un contrato no depende del contenido del contrato, depende de la forma del contrato. ¿Se firmó de una manera libre? Sí. No me importa el contenido, dice Kant. Lo único que hace que un contrato sea justo es que sea libre, y nada más. Y como negocios son negocios y los bienes son escasos y no pueden satisfacer la necesidad de todo, y bueno, algunos ganarán, otros perderán, pero si el contrato fue libre, vale. Porque la moral es extrínseca a la economía. No hay liberalismo sino un divorcio entre ética y economía. En el mercado pasa lo que pasa en el mercado. Nadie puede venir a decir cómo tiene que funcionar el mercado, porque si alguien le dice al mercado cómo debe funcionar, está distorsionando la lógica del mercado. O sea, una de las características de la lógica del mercado es que se rige espontáneamente. Así es. Y el precio es el sintetizador de la información dispersa. La famosa idea de la mano invisible. Es decir, hay una especie de mano que hace, ¿no es cierto?, como astucia de la razón, que la deformidad del mercado, que implica que haya personas que son injustas, malas y perversas, que tienen a sacar tajada o hacer contratos injustos para herir la integridad económica de otra persona, bueno, el mercado se encarga de regular todo eso. No intervenga, deja que el mercado solo se acomoda, ¿no? Que esa es la idea de providencia en teología. Aparece en la mano invisible de Adam Smith, en el concepto de astucia de la razón de Hegel. Es decir, el concepto de predestinación y providencia dice, bueno, hay un Dios que ordena todo esto, vos no intervengas, no metas mano con la teología, con la moral, porque vas a distorsionar las lógicas del mercado, te dicen, ¿no? No distorsiones la lógica del mercado. Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, frente a esa heteronomía de la ley que implica un mercado libre, ¿libre de qué? No solo libre de la intervención del Estado, libre de la moral, libre de la teología, libre de los principios del cristianismo, libre de la cultura, libre de la tradición de los pueblos, de los principios y valores. Es decir, el señorío del mercado, ¿no? Frente a esa mercantilización de la vida, donde el hombre ya no tiene valor, sino que tiene precio, porque si lo que cohesiona la vida social es el mercado, el hombre ya no tiene valor, tiene precio, ¿no? Por eso la posmodernidad del todo vale moral depende también del capitalismo. Todo vale, todo tiene precio, todo se puede comprar. Y un buen capitalista te va a decir eso, todo se puede comprar. ¿Qué quiere comprar? ¿Órganos? Compra órganos. ¿Quieres vender órganos? Vende órganos. ¿Qué te hace falta? Tal cosa. ¿Quieres vender a tu mujer? Vender a tu mujer. Si tu mujer quiere ser vendida, que se venda. Todo es vendible, todo tiene precio. Acá todo se puede comprar. Acá lo único que cohesiona la vida es el mercado y el capital. El que tiene la tarasca tiene el poder, y el que tiene el poder manda en el derecho e impone la verdad, digamos, ¿no? Entonces, esa es la cultura metapolítica que genera un sistema que está basado en el mercado y en el capital. Nosotros buscamos un sistema humanista que no esté basado en el capital ni en el mercado como una lógica homeostática que ordena mágicamente la realidad. Nosotros queremos un sistema que esté basado en la dignidad humana, que sea un sistema del hombre y para el hombre, donde todos tengan derecho a satisfacer sus necesidades básicas y donde exista ese principio de subsidiariedad, donde los que tienen tengan la responsabilidad, ¿no es cierto?, de brindar al que menos tiene la posibilidad al menos de no morirse de hambre. Porque si en un sistema hay unos que ganan y otros que pierden, el sistema no puede ser justo. Si en un sistema hay unos que ganan y otros que pierden, el sistema no puede ser justo. Es inmoral un sistema donde unos ganan y otros pierden. Por eso Guillermo hacía bien en advertir eso. La libertad indeterminada es la libertad del zorro frente a la oveja. Nosotros no queremos la libertad del zorro frente al cordero. Entonces,
Cuando nosotros decimos, no, que el Estado no intervenga, que no se meta la iglesia, que no se meta nadie, que el lobo y el cordero comercien libremente. Y nosotros decimos, no, si comercian libremente siempre el lobo y el cordero, siempre va a ganar el lobo y siempre va a perder el cordero. ¿Se entiende? Entonces nosotros no queremos la libertad del zorro. Nosotros queremos la libertad de la comunidad. Y para que la comunidad sea libre tiene que tener justicia social. Si no hay justicia social, no hay una comunidad libre, porque no hay libertad encerrado en un country. Cuando Chile se viene a pedazos y se cae a pedazos porque hay gente que está pasando hambre, encerrarte en un country no es ser libre, no hay libertad en un country. No hay libertad del individuo si la comunidad no es libre. Entonces nosotros tenemos que pensar en términos de la comunidad, en términos de los cuerpos intermedios. Una igualdad a fuerza del Estado que niega la propiedad privada es una igualdad injusta. Somos antisocialistas y antiestatistas. Estamos en contra del estatismo, estamos en contra del socialismo. Somos enemigos del socialismo. Y los socialistas nos odian a nosotros más que a cualquiera, porque los socialistas no nos pueden decir a nosotros que somos unos cerdos capitalistas descorazonados. Planteamos la verdadera justicia social que no tiene que ver con el estatismo, porque el que produce riqueza en una nación es el sector privado, no el Estado. Somos antiestatistas. Y los socialistas a nosotros nos respetan porque saben que nosotros bregamos por la verdadera justicia social. La justicia social de Cristo, de la doctrina social de la Iglesia, la de Pablo VI, la de Juan Pablo II, la de Pío XII. ¿Me entienden? Entonces, bajo ese aspecto, una igualdad a fuerza del Estado que niega la propiedad es una igualdad injusta. Pero una libertad del zorro frente a la oveja es una libertad injusta. Entonces, el concepto vertical de una comunidad organizada es el concepto de justicia, no de libertad. Es el concepto de justicia, no de igualdad. La justicia es una libertad para todos. Y la justicia es una igualdad que respeta la libertad, que respeta la propiedad privada, pero no una propiedad privada donde el zorro satisface su necesidad en detrimento de la oveja. La verdadera justicia es que la propiedad privada está en función de la posesión universal de los bienes, la función social de la propiedad privada, no la negación de la propiedad privada. Pero la propiedad privada se hizo para la función social. Mi propiedad no me la dio Dios para que yo satisfaga solo mi necesidad. Es para que yo le dé de comer al hambriento, le dé de beber al sediento, una barca al desnudo y un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Y esa es la ética que ha privado siempre. Vos lees el código de Urucajina del 3200 a.C., justicia social. Lees el código de Hammurabi, justicia social. Lees el Pentateuco, justicia social. Lees los profetas del Antiguo Testamento, justicia social. Esa es la ética que tiene 4000 años de historia. La ética de la justicia social. Entonces, Ta, el dios Ta, ¿viste? Egipta significa los adoradores de Ta, que hablan copto, que significa los que hablan con Ta, ¿no? Entonces, Ta es el dios de la justicia. Osiris tiene la balanza de Osiris. Entonces, en el libro de los muertos se escribe los grandes proezas de la vida del muerto. Entonces, el psicopompo lee ¿no es cierto? Lee Ta, que es el psicopompo, lee las obras del muerto y viene Osiris y le dice: ¿qué has hecho para merecer la vida eterna? Le he dado de comer al hambriento, de beber al sediento, una barca al desnudo, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve frío y me abrigaste, tuve solo, preso y me visitaste. Esa es la ética. Esa es la ética que tenemos nosotros. Entonces, que venga uno a decir: no, es la libertad del zorro frente al cordero, o mi propiedad es para mí, es para satisfacer mi necesidad, y que el otro haga méritos. Está bien que tiene que hacer méritos, pero en un sistema injusto hay gente que está haciendo méritos todo el día y no come y no puede comer. ¿De qué meritocracia hablan aquellos que tienen un banco, ¿no es cierto?, y que se la pasan haciendo transfugiada, y ellos son los que tienen mérito? Y aquel que se levanta a las 6 de la mañana, busca cartón, cagándose de frío, ese no tiene mérito, porque pasa hambre. En un sistema injusto, si el mérito no alcanza para comer, es porque el sistema no sirve. Bueno. Y en ese aspecto, también abriéndole la palabra a ustedes, lo que indica Jonathan respecto de la justicia social. Si bien es cierto, pueden haber denominaciones a priori en las cuales uno diga que la justicia social es injusta, porque tomas de un lado y le quitas a uno compulsivamente para darle a otro.
de acuerdo al esquema de una persona que gasta, tal como decía Friedman, los recursos de otro en otro. Y de paso, obviamente, se deja él. En ese aspecto, ¿cómo cristalizamos el concepto de justicia social? A su parecer. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de entender un poco en ese sentido lo que es darle el concepto de justicia, ¿no? Y llevarlo a lo social. El concepto clásico de justicia es darle a cada uno lo que le corresponde por naturaleza. Por naturaleza es la parte importante, y hablamos hace rato de que el concepto de naturaleza era algo bastante desvirtuado en la ideología, en tanto que la naturaleza es algo que te determina, y la ideología quiere acomodar la realidad, ¿no? Justamente quiere naturalizar las ideas de alguna manera, hacer naturales las ideas o hacer parecer naturales sus ideas. Entonces, claro, hablando de justicia y dándole a cada uno lo que le corresponde por naturaleza, y tomando la descripción de Jonathan, ¿qué le corresponde a una persona en tanto su dignidad ontológica? O sea, por naturaleza. ¿Me explico? Y le corresponde justamente no tener hambre, no tener frío, ¿sí? Que es básicamente lo que necesita una persona para vivir dignamente. No tiene que ver con la dignidad moral, estamos hablando de la dignidad ontológica, la que compartimos todos, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, ¿no? La dignidad ontológica la tengo sola por el hecho de ser persona, en cambio hay una dignidad moral que es por el hecho de lo que yo hago con mi persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros como sociedad, nosotros vivimos en una sociedad, hay que también darnos cuenta de que el hombre, al ser un ser social, comparte con otros un etos y un lugar determinado, un tiempo y un lugar determinado. Eso es algo importante. Por ahí algunos que son muy liberales se olvidan de esta cosa, ¿no? Y piensan solamente de manera individualista. Por eso es que una persona dice, bueno, yo le saco a uno y le doy a otro, y está hablando solamente en términos de unidades, ¿sí? Separadas. Por eso estas explicaciones de unidades separadas, decir, no es que yo le estoy sacando a uno para darle a otro, estamos hablando de unidades separadas. O sea, esa es la concepción que queda ahí sobre base, digamos. Esa es la base desde la cual está hablando, de la mirada que tiene, ¿no? De individuos aislados que forman una comunidad, pero sobre todo que priman como individuos aislados. Entonces, nosotros porque de ahí viene, ¿no? Esto de que los impuestos son un robo, etc. Este tipo de frases, digamos, que se lanzan, entendiendo, ¿no? esta cuestión. Claro, nosotros como sociedad compartimos un espacio y un tiempo. Y compartimos necesidades, porque las compartimos entre todos, no solamente mi necesidad de comer, sino con ciertas necesidades que son conjuntas. Por ejemplo, la necesidad de la defensa de la comunidad. Cuando nos atacan, todos tenemos la necesidad de defendernos, no solamente uno. No es que cada uno se va a defender, no, en comunidad nos defendemos del resto. Esto pasó en Grecia, pasaba. Por eso es que los griegos, por ejemplo, ¿quién eran los que tenían el derecho ciudadano? Decían, no, son los hombres, por eso los machistas, ¿viste? Decían, no. ¿Por qué tenía el derecho ciudadano alguien en la Grecia antigua? Y porque era el que podía defender la ciudad. La responsabilidad. Claro, tenía la responsabilidad de defenderla. Entonces después, bueno, muchachos, lo que la defendimos y que hacemos que la comunidad siga existiendo como tal, vamos a decidir la política. Mirá qué bien. Nunca había pensado. De eso se trata, digamos. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que ver qué es justicia social. Nosotros tenemos ciertas cosas que nos pertenecen como personas humanas individualmente y ciertas cuestiones que nos pertenecen también como comunidad. ¿Qué cosas en tanto comunidad necesitamos todos? Entonces vamos a ver que necesitamos espacios comunes para poder convivir. Vamos a ver que necesitamos, por ejemplo, hoy por hoy cloacas. Porque el liberal, el que es bien liberal, así, anarco, el más liberal de todo, cada vez que tiene que defecar, tiene que ir a cavar un pozo. Porque no puede compartir una red entre todos, porque eso es algo que se comparte.
No tiene que ir a sacar agua, tiene que ir con el cubo a un río a sacar agua y llevarse para su casa. ¿Por qué comparte redes sociales de servicios públicos? Por eso se llama público. ¿Me explico? Entonces esas necesidades que son comunes para todos, todos tenemos derecho a esa. Es justo que todos tengamos acceso a todos los servicios públicos. Por eso, ¿me entienden? No, hay ciertas cosas, ciertos derechos que vamos a ir... Aclara que decía eso, porque Milei dijo que quería privatizar las calles. Aclara que hay... Voy a decir, no, si esos liberales no existen, ¿no? Si están en la Argentina. Bueno, por eso, hay ciertas cuestiones que son... Lo interesante de este personaje que menciona Jonathan es que él me decía alguna vez, ¿qué pensás de él? Yo decía, bueno, vos dejalo hablar, porque es una persona tan arraigada a lo que él realmente cree, que es buenísimo porque va a ir hasta lo último, y a ir hasta lo último es llegar al absurdo de negar la sociedad en pos del individuo. Eso es liberalismo en su última instancia. ¿Me explico? Entonces, asentando al individuo, niega la sociedad de alguna manera. Pero nosotros somos seres sociales. ¿Sí? O sea, se olvida, eso también replica una mala antropología. Una mala antropología porque en esencia somos seres sociales. Somos seres, como vos bien dijiste, psicosocio, biopsicosocio espiritual. Y lo social es fundamental dentro del hombre, ¿no? Sociales, no gregarios. Muchos se confunden. Está bien, está muy bien. Muy bien. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a poder interpretar que hay ciertos bienes que nos corresponden a todos y que no le quita responsabilidad. Y ahí estamos, ¿no? No nos quita responsabilidad. Justamente, nuestros derechos, ¿sí?, van acompañados de la responsabilidad consecuente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del principio de subsidiariedad, ¿qué decimos? El subsidio tiene que existir de manera comunitaria. ¿Para qué tipo de personas? Y para los que no se pueden valer por sí mismos. El que no se puede valer por sí mismo, nosotros lo subsidiamos. ¿Para qué? Para que se pueda valer por sí mismo. Porque existen contingencias en la vida de las personas. Y todos entendemos en el amor, porque no solamente la justicia, sino que el amor con la justicia de la misma manera, y esto es un concepto ya teológico, porque Dios es justo y es amoroso. Por eso hay algunos que se les ocurre decir, no, Dios es pura misericordia, entonces es bueno y todos nos vamos a ir al cielo, y otros te dicen, no, Dios es justo, entonces va a castigar a todo y lo único que hay en el juicio. Bueno, ¿ves? O sea, la política tiene un concepto teológico por detrás, ¿no? Bueno, esas son las dos cosas. Dios es misericordioso y justo, las dos cosas. Y ahí es donde nosotros vamos a decir que en el subsidio está justamente esto, ¿no? El amor primando para que esa persona pueda levantarse, y la justicia en reclamarle que esa persona haga lo que tenga que hacer para poder levantarse lo más rápido posible. Habrá gente que no puede, tenemos que subsidiar a una viejita que tiene 90 años y que se está por morir, lo haremos amorosamente entre todos porque a todos nos va a tocar. ¿Me explicó? Entonces, es como una visión, digamos, de que la justicia social va de la mano también del amor y que se fundamenta en una visión social del hombre y en contra de una visión individualista del mismo. ¿Me explico? Mira, yo no tendría mucho que añadir a Guillermo, pero me gustaría brindarte mi testimonio. Hace un par de años fui liberal, entonces me gustaría contarte cómo lo interioricé yo, en base a lo que han explicado magníficamente, pero me gustaría hacer una crítica interna en el sentido de valerme de los elementos endógenos. Hablaste de Milton Friedman, me sentí por un momento liberal nuevamente, tuve reminiscencia de todo lo que se decía, entonces como que la palabra justicia social, derechos sociales y todo lo social es como que supone una negación del individual, ¿no? Yo también lo estudié. Milton Friedman menciona que hay 4 formas de gastar dinero, creo que lo sugeriste, ¿no? Cuando uno gasta su dinero en uno mismo, cuando uno gasta el dinero en el otro, ahí uno es prudente de acuerdo a su razón, cuando otro gasta tu dinero en él, no sabe, un poco más generoso, y cuando el otro gasta el dinero del otro en el otro, es ineficiente. Eso habla de un sujeto a priori que es malo e inepto, ¿no? Entonces me gustaría volver al tema de lo que es el hombre, y es ahí justamente donde se resuelve todo este problema, la base antropológica. Entonces, cuando hablamos del hombre, nosotros tenemos ciertas opciones. O el hombre es un animal social, asocial, antisocial o extrasocial. Si es un ser extrasocial, es un dios. Si es un ser antisocial, entonces el hombre es lobo del hombre.
si es un ser, es un animal asocial, entonces lo que le queda es la apatía, la indiferencia, es un ser atomizado, arrojado en la nada. Pero si es un ser social, cuando decimos que es un ser social, entendemos de suyo que el bien que perfeccione hacia el cual aspira ese hombre ha de planificarse en la sociedad, porque el hombre construye una polis. Por lo tanto, el seno en el cual el hombre se desarrolla es la sociedad. A partir de esto nosotros podemos volver a la definición que brindó Guillermo y ponerle las 3 patas mínimas que debería tener toda justicia. Entonces la justicia es el eterno y continuo ejercicio mediante el cual se le da a cada quien lo que le corresponde en atención a su naturaleza, al mérito y a la necesidad. La naturaleza es la que hemos desarrollado hace un momento. El mérito supone el reconocimiento de que en la medida en que un hombre trabaja, por ejemplo, ha de comer mejor, por ejemplo. Es decir, supone lo individual. Aquí se queda, por ejemplo, muchas veces el liberalismo, y en el mejor de los casos atiende a la naturaleza, pero no necesariamente. Por lo menos yo sí lo viví desde dentro, ¿no? Allá en Bolivia. Y la necesidad es un aspecto que tampoco se busca ni se debe obliterar, porque el hambre del otro es también mi hambre, no solo material, sino espiritualmente. Entonces, la medida en que todos tenemos esa dignidad ontológica a la que refirió Guillermo, se ha de entender que contingentemente han de acontecer situaciones en las cuales habrán personas que por muchas circunstancias no podrán trabajar, no les dará el cuero, ni la vida, ni el trabajo, ni el dinero para solventar una familia. Entonces, circunstancialmente, hasta que esa familia particular mejore, hemos de subsidiarla, hemos de ayudarla temporalmente, ¿no? Entonces, esta justicia social se expresa a través del derecho social, que es la suposición o el recojo de lo individual, su elevación y perfección. Porque el hombre es un ser social y donde se planifica es en la sociedad. Bueno, quiero darle las gracias, si me acompañan a darle un aplauso a los expositores. Excelente conversación, darle muchas gracias, porque vienen, me parece que hay unas preguntas, tal vez de los asistentes. Darle las gracias por estar acá y por dar esta visión atípica, contemporáneamente hablando, a lo que estamos viviendo. Así que no sé si alguien quiere partir respecto con alguna pregunta que les haya quedado respecto a lo que se ha planteado acá. Bueno, yo quería comentar algo referente a cómo se analiza el tema de la justicia social desde el punto de vista libertario. Porque yo hace tiempo escuché a Huerta de Soto refiriéndose de que el problema está en cuando se le llama justicia social, como diciendo que se le tiene que poner el apellido social a la palabra justicia. Pero en el fondo yo creo que eso puede tener un cierto conflicto cuando es usado de manera ideológica, como para poder poner entredicho la palabra justicia social, porque daría a entender de que social apuntaría más a lo socialista. Entonces, muchas veces se hace esa crítica desde parte del punto de vista liberal. Sin embargo, en cierto sentido, se ha hecho, en base a eso, proyectos políticos contingentes en base a eso de la justicia social. Podemos ver, no sé, lo que ocurre en Argentina, lo que denuncian mucho, que el tema de la gente que recibe bonos y cosas así. Entonces ellos como que se escudan un poco en el tema de que hay que hacer justicia con ellos y hay que darle bonos, una cosa. Podría escribir tus redes Entonces, sociales para poder mencionarlo en los videos. no sé cómo se podría aclarar eso, como desde el punto de vista del grupo Sinusía. ¿Cómo se podría aclarar ese punto de vista a la gente libertaria? Porque la gente libertaria tiene esa pregunta del tema de la justicia social, cuando es usada ideológicamente por el izquierdismo más extremo para hacer ese tipo de cosas. Como una herramienta coerciva. Claro, claro. Sí. Es parecido a lo que les decía de cristalizar más o menos el concepto que ustedes desarrollaron, pero también lo pide más enfáticamente. ¿Queremos que lleve o lo hacemos juntos? No sé. Claro, yo por eso, yo tenía esa misma premisa antes cuando era liberal,
y era porque Por me redes faltaban sociales. algunas patas a la hora de entender lo que la justicia era. Si nosotros entendemos sui generis, ¿no?, por derecho social, justicia social, aquella situación mediante la cual negamos al individuo en pos de la sociedad, estamos cerrando, ¿no? No es esa la concepción, porque no partimos de una buena concepción del hombre. Y así también, y este es un análisis muy personal, yo he escuchado de que algunos libertarios, y conozco allá en Bolivia, dicen odio al Estado. Odio al Estado. Ese odio puede ser racional o irracional en la medida en que haya sido a priori o a posteriori. Pero, por ejemplo, yo lo he desarrollado y tampoco quiero tomarme mucho tiempo. Yo me pregunto, cuando el liberal dice que odia al Estado, ¿qué odia realmente, ¿no? Entonces, el Estado se compone de 4 ítems, si es que suscribimos la teoría de Jean Bodin, que vendría a ser el gobierno, la población, el territorio y la soberanía. Entonces, necesariamente ha de odiar algo de eso, ¿no? Sería medio raro que él odie todo en general, ¿no? Que sea así misántropo y odie a la especie humana en general y que odie la soberanía como idea. Entonces, tiene más sentido que odie al gobierno, ¿no? Porque si odia a la población ya es medio extraño. Entonces, si odia al gobierno, no va a odiar un ente abstracto, sino a particulares que son políticos. No al político abstracto, sino a un político particular. Pero si odia a un político particular, este político es contingente, ¿no? Porque puede ser ese político como puede no serlo. Entonces, no es un odio al Estado, y si es un odio al Estado, que me podría decir odio a sus instituciones o sus leyes, las va a odiar en el siguiente sentido, y es que las leyes y las instituciones son expresión del objetivo de las personas y de la moralidad de las personas. Según Aristóteles, cuando alguien crea algo, lo hace atendiendo a una causa final, una finalidad, ¿no? Y así también cuando le imprime la finalidad, le imprime la intención, que es la carga moral de la persona. Entonces, cuando yo hago una pistola, la hago porque quiero que esa pistola dispare y mate. Esa es la finalidad. Leemos la intención porque se imprime la moralidad. Ustedes me dirían que una persona que hace un arma la hace con el objetivo de la paz social, por ejemplo, ¿no? La hace con una intención mala porque quizá, no sé, vivió un momento donde dijo, yo tengo que vengarme y quiero matar a alguien. Entonces, en ese sentido se puede odiar al Estado. Y si uno parte de esa idea y de ese sentimiento, porque todo ser humano tiene un pathos, habita en una emocionalidad, va a subsidiar cualquier forma de discurrir ulterior que hable acerca del Estado. Entonces, de los impuestos, de los tributos, de las leyes, de las instituciones, todo eso se va a decir análogamente en razón al odio subsidiario que yo estoy teniendo a la hora de pensar este asunto, ¿no? Entonces, por eso yo digo que cuando hablamos de cualquier cosa social, derecho social, justicia social, suponemos al individuo, la naturaleza del individuo. Suponemos que es una cuestión social en la medida en que la naturaleza del individuo es social, como lo hemos manifestado, y hay que reconocer el mérito, pero también la necesidad. No sé si alguno quiere... Era la pregunta sobre la justicia social, ¿no? Claro, más o menos como cristalizar el concepto ya más resumido. Podríamos caracterizar las diferencias entre la justicia social en el justicialismo y la justicia social en el socialismo. Y de esa manera va a quedar claro por qué nosotros no somos socialistas. El socialismo redistribuye pobreza, porque ningún socialista puede generar riqueza. Los socialistas no saben generar riqueza. ¿Por qué? Porque el socialista es estatista y el Estado no genera divisas en la sociedad. No hay superávit fiscal, no hay superávit gemelo, si el Estado es el que produce la riqueza. El Estado no produce riqueza, en todo caso las redistribuye. Es el sector privado el que hace las inversiones, es el sector privado, es el que pone la maquinaria, es el que pone su fuerza de trabajo, su creatividad, su laboriosidad. Y el socialista, de alguna manera, plantea un trato desigual ante la ley. En cuanto que algunos que hacen su trabajo y su esfuerzo tienen que trabajar para aquellos que no hacen esfuerzo y no trabajan, por ejemplo. Nosotros partimos de una premisa totalmente diferente. No hay una clase obrera y una clase capitalista. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Esa es nuestra sociología. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y trabaja el obrero y el capitalista, el burgués, el empresario, el terrateniente, todos, pero son trabajadores. O sea, para nosotros los justicialistas hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y hacer justicia social es crear leyes justas que puedan generar una disposición social que permita que todos, libremente, bajo ciertas restricciones que impiden el abuso de unos contra otros, puedan satisfacer sus necesidades de una manera razonable. Que me gustaría graficarlo desde otro punto de vista haciendo una analogía. Tomemos el cuerpo humano. El cuerpo humano, si tomamos las partes del cuerpo humano como personas distintas, ¿cierto? En este corpus social,
cada parte, si yo me lesiono, por ejemplo, me lesiono el hombro, va a haber otras partes de mi cuerpo que justamente van a subsidiar ese daño, ese que está dañado, que todavía no puede operar como está, y obviamente va a estar haciendo eso en pos de que eso pueda recuperarse hasta ser funcional, ¿cierto? Pero también puede pasar que hayan lesiones profundas, alguien que tiene un trauma psicológico profundo del cual no puede volver a operar bien, y ese trauma va a quedar, y va a quedar el desgarro, va a quedar lo que sea, y todo el corpus tiene que aceptar que eso es parte de ese corpus. Estamos haciendo una analogía con el corpus social. Entonces, y tenemos que todo como cuerpo, para seguir funcionando como cuerpo, tengo que asumirlo. Y si vemos a la sociedad, y esto es lo que se ve en los evangelios, en todo, siempre está esta analogía del cuerpo, por eso la uso, es que la humanidad, el humano, es un cuerpo, es un corpus. Nace uno en una familia que es un corpus de varios individuos, y se dan estas situaciones. Lo que yo creo que pasa un poco el miedo de... El miedo es cuando se patologiza, cuando llega una enfermedad al cuerpo completo, social, en donde empieza a haber una disfunción ya más grande, ¿cierto? Que es lo que vemos que pasa en Argentina, pasa en distintos lados, que ya hay una enfermedad como un quiste, un cáncer, que agarró ese corpus social y se lo está comiendo, ¿cierto? Eso como... Quiero mantenerme en el punto de la analogía, y en ese sentido hay que poder atender de una manera que es más difícil, que es lo que proponen acá los chicos desde la justicia, que es ir a lo particular. O sea, ahí no se puede hacer un trabajo ideológico. Hay que ir como un médico que ve un cáncer. Caso por caso. Caso por caso. Pero ahí hay un punto de lo que dices tú que ellos expusieron súper bien y que tiene relación con la necesidad de que esta, tomémoslo, parte, por así decirlo, por llamarlo, persona o particularidad, se valga por sí mismo. Uh-huh. Y eso es lo que refleja la parte más o menos larista, justicialista, por así decirlo, que estábamos hablando. O sea, para nosotros, el principio de subsidiariedad es que aquellos que tienen la posibilidad de depender de sí mismos y de hacerlo lo suficientemente como para poder subsidiar, la palabra subsidium significa ayuda. Sidium es dar, el que está abajo, significa sub 20, debajo de 20, ¿no? Entonces, la palabra subsidio es ayudar al que está abajo. Entonces, la responsabilidad política y moral del que está arriba es ayudar al que está abajo sin anular ni absorber su capacidad productiva. Porque para nosotros el principio económico es que todo argentino o todo chileno debe producir al menos lo que consume. No puede consumir más de lo que produce. Si consume 50, tiene que por lo menos producir 50. Si consume 50 y produce 40, no sirve. Entonces nosotros es subsidiar, ayudar a que la persona dependa de sí misma. O sea, el objetivo del subsidio para el socialismo es que el subsidiado dependa del Estado. El objetivo del subsidio para nosotros es que el subsidiado vuelva a depender de sí mismo. Es decir, que recupere su autonomía y que viva de su trabajo. Porque para nosotros hay una sola clase de hombre, el que trabaja. Y no el que trabaja para el Estado, el que vive del Estado. El que trabaja por sí mismo. Claro, pero aún así, en ese caso, te doy el ejemplo de mi cuerpo. Yo me desgarré acá el pectoral y el bíceps, y ese desgarro quedó. Mi cuerpo eternamente, hasta que me muera, va a tener que estar subsidiando esa área y no va a poder hacer hasta que trabaje lo que... nunca va a pasar eso en ese Bueno, pues yo te puse el ejemplo claro, ¿no? Hay gente, la señora de 90 años, a la cual nosotros le vamos a tener que bancar. Exacto, sí. Porque no puede. Porque nunca va a poder, y eso es una naturalidad. Pero la norma no es la excepción. Eso es la excepción, la norma es otra. La norma es que todos podamos aportar justamente a la riqueza del Estado. Es que quería agregar otro punto, que llevémoslo a lo social ahora. Ya entendemos que funciona como un cuerpo, pero si yo veo que a nivel social hay como ataque autoinmune, ¿cierto? Donde el cuerpo se está comiendo a sí mismo y se está atacando a sí mismo,
¿en qué parte queda el contemplar la psicología de ese grupo social, la educación de ese grupo social, que termina luego de cierto tiempo operando de ese modo? Entonces, si solamente lo vemos desde el lado político, económico y todo eso, nos perdemos de que esa gente llega a operar así, a pensar así y a actuar así, porque hay un tema relacional psicológico, hay un tema educativo, hay todos otros factores que nos están contemplando si yo solamente me paro desde lo económico y desde... O sea, ahí es donde se vuelve ideológico, solamente la economía según... Es como cambio, paralizar. cuando yo me adentro a todas las distintas aristas, que es más complejo... Es como en tu ejemplo, si tú tienes una lesión en el brazo, y como todos sabemos, los brazos o los miembros del cuerpo, para ir de tu analogía, se adaptan. De hecho, yo he visto a perros de 3 patas corriendo. Claro. Se adapta el cuerpo. En ese caso tú estás suponiendo, bueno, el ejemplo que tú das es de que el miembro, si tengo un problema, lo dejo inmóvil. Porque tengo otro subsidiando. No es lo que se podría producir con lo que tú dices de la psicología y la educación. Es que el ejemplo es erróneo, porque en el caso mío, la deficiencia queda. O sea, va a haber una musculatura, yo tengo que estar constantemente yendo a un kinesiólogo, a un alguien externo, que tiene que ayudarme con eso porque hay una descompensación que queda. Ese perro queda con una descompensación y queda con cierta musculatura que se hiperreactiva y los huesos se van deformando, o sea, el daño queda. No iba a eso, iba al tema de que si yo quisiera hacer un tratamiento para curar ese problema, en el caso de, por ejemplo, esta gente que se come la plata y se aprovecha del sistema para poder que le subsidien y el no hacer nada. Sí. Entonces, si yo digo, ok, pero veamos lo psicológico de ese grupo de gente, veamos el desarrollo, y a lo mejor hay que meter a lo educativo desde que son chiquititos, a lo mejor hay que hacer otra, o sea, atacar desde otro lado el problema, que no necesariamente se va a resolver cortándole la plata, dándole la plata. Claramente lo que estamos haciendo nosotros acá es dar una batalla en ese ámbito. No estamos haciendo una batalla económica. Estamos poniendo ejemplos económicos porque vienen al caso. Pero la batalla claramente es una batalla. No, claramente la batalla cultural integral. Nosotros entendemos a la persona humana como una integridad de cuerpo y alma, donde entendemos todos los aspectos humanos que acá se nombraron, son biopsicosocioespirituales. Espirituales, ¿no? Que es algo que no se muestra tanto tampoco. Claro. En general, digamos, en todo. O sea, no nos circunscribimos solamente al aspecto económico, claro, ¿sí? O productivo. No decimos que el hombre es un ser productivo. ¿Me explico? Claro. Ahora, hay un ámbito económico fundamental para poder vivir en comunidad. Eso es cierto. Por eso nos vamos al tema subsidiario. Y entendemos, porque justamente estos son los temas que se debaten, ¿no? Si hay que dar subsidio, no hay que dar subsidio. Pero justamente el subsidio ayuda al capitalismo porque incorpora al que no produce a la producción. ¿Me entendés? O sea, una persona no está produciendo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no produce? Y porque no tiene los medios de producción. No tiene los medios para producir riqueza. Pues yo necesito que produzca. Entonces yo subsidio no para que consuma sin producir. Yo subsidio para que produzca. Yo tengo que incorporarle a la persona a la producción. Entonces yo entiendo la finalidad del subsidio para incorporarla a la producción. Porque vos querés 20.000 chilenos, 200, ¿cuánto? Qué sé yo, ponés 12 millones de chilenos produciendo, o vos querés 18 millones de chilenos produciendo. Y vos querés los 18. Sí. Porque vos sabés que 18 millones de chilenos van a generar un superávit fiscal. Y Chile con superávit fiscal va a tener un desarrollo económico mucho mayor que con déficit fiscal. Y si Chile gasta más, si Chile ahorra más de lo que gasta y vende más de lo que compra, va a tener superávit gemelo. Y de esa manera el desarrollo de Chile va a ser espectacular. Ahora, el liberalismo, si se aplica el liberalismo, hay gente que está dejando de producir. Pues no tienen los medios para producir. Y como no hacen mérito, bueno, quedan afuera. No produce, no puede producir. Bueno, listo, que quede afuera del sistema. Entonces, en el fondo no es buen capitalismo el liberalismo. No es buen capitalismo. Porque no incorpora a todos los chilenos a la producción. Entonces, el verdadero capitalismo es el justicialista. Porque incorpora a todos a la producción. Y quiere que todos produzcan. Y que todos vivan de su trabajo.
de un trabajo digno, de un salario justo. Yo sé que cuando hablamos con libertarios decimos salario justo, ¿qué es eso? ¿Qué salario justo? ¿No? Contrato justo, ¿qué es eso de la justicia social? Es como que son temas económicos, eso es teología, te dicen. Es como que, esa es Biblia, que nosotros somos científicos, ¿no? Hay un rasgo de ateísmo, porque en el fondo hay un sesgo de poder. En el liberalismo, el que tiene el derecho es el que tiene el poder. El que tiene el poder, el que tiene el medio. Y el que tiene el medio, el que tiene el capital. Entonces, si tenés el capital, tenés el poder. Y si tenés el poder, tenés el derecho. Entonces, en el fondo, el eje del liberalismo es el poder. El que tiene el poder. Entonces, nosotros no buscamos una civilización del poder, sino una civilización del amor. Entonces, por eso somos humanistas y cristianos, ¿se entiende? No somos socialistas ni liberales, somos humanistas y cristianos. Es el rasgo característico de nosotros. Por eso queremos incorporar a todos los argentinos a la producción. Y para eso hay gente que necesita una ayuda. Bueno, entonces, ¿vos qué sabés hacer? Y bueno, yo sé hacer arroz con leche. ¿Y qué necesitas? Una olla y una cocina. Listo, el Estado te ayuda para que vos tengas una olla y una cocina. Listo, ya te subsidié. Ahora producí. Ahora viví de tu trabajo. ¿Sí? El socialista te dice, no, te damos una pensión de por vida y te vamos a mantener. Vos acostate y dormí hasta las 12 del mediodía, que nosotros te damos el plan. Y así viven en la Argentina 50% de los argentinos de los planes sociales. Entonces hay un 40% que sostiene al otro 60% que no trabaja. Es insostenible la Argentina. ¿Por qué? Porque está enferma de socialismo. Somos antisocialistas porque somos verdaderos capitalistas. Pero el verdadero capitalista es el que vive de su trabajo. Pero la Argentina, ¿sabe dónde se pone el precio de la comida? En tierra alquilada. Y la tierra alquilada se la alquila a la oligarquía que vive en la Patagonia. La oligarquía que vive en la Patagonia vive del alquiler de la tierra. Y se queda con un 35% del precio de la comida. ¿Y qué dice Adam Smith? El salario de un obrero depende de lo que sale mantenerlo con vida. Entonces depende del precio de la comida el salario del obrero. Entonces el capitalista que busca un capitalismo de producción y trabajo, que el capitalismo que predicamos nosotros no es un capitalismo de especulación financiera, es de producción y trabajo. Entonces ese capitalismo de producción y trabajo le paga al obrero lo que le sale mantenerlo con vida, es decir, el precio de la comida. Pero si el precio de la comida depende de la tierra alquilada, donde la oligarquía sin trabajar se queda con un 35% del salario del costo del alimento, los alimentos salen caros. Y si los alimentos salen caros, la burguesía paga más. Y si la burguesía paga más, el obrero entonces tiene, necesita pagar más caro la comida. Entonces lo primero que ha hecho Inglaterra para generar un capitalismo de producción y trabajo es la ley de cereales. Derogar la ley de cereales. ¿Cierto? Derogando la ley de cereales, ¿quiénes habían hecho la ley de los cereales? Los Langlos, que eran la oligarquía de Inglaterra. ¿Para qué? Para gravar la venta la introducción la importación de granos del exterior. Entonces la oligarquía con la ley de cereales gravaba la introducción de cereales del exterior para que paguen un canon. Y de esa manera la oligarquía se permitía ponerle el precio caro al alimento porque los que venían de afuera no podían competir. Entonces Adam Smith dice, siempre será buen principio de todo padre de familia comprar afuera lo que sale más barato que adentro. Entonces derogar la ley de cereales le permitió a la burguesía destruir la oligarquía. Porque la oligarquía no vivía de su trabajo, vivía de la renta de la tierra. Vivir de la renta de la tierra no es trabajar, es vivir de la renta de la tierra. Porque la oligarquía no invierte el capital. La oligarquía vive parasitariamente la renta de la tierra, pero la tierra no se amortiza. Como no se amortiza, entonces no es un bien ganancial que puede ser invertido en un capital. Entonces la oligarquía es parasitaria. Lo primero que hicieron los liberales para hacer un capitalismo de producción y trabajo es enfrentarse con la oligarquía. Todo buen liberal se tiene que enfrentar con la oligarquía. Porque la oligarquía no invierte su capital y no vive de su trabajo. Y el liberalismo es vivir de tu trabajo. Es el auténtico liberalismo. Entonces, en la Argentina, la oligarquía se queda con el 35% de la producción. Que no sé cuántos millones de dólares son por año, pero es muchísimo.
cerca de 7.000, 8.000 millones de dólares. Entonces, lo que planteamos nosotros es una ley de alquileres donde la oligarquía no se queda con el 35% del precio de los alimentos, de la producción. Se queda con un 10, con un 5%. De esa manera bajan los alimentos, bajan el combustible, que es el costo de los costos, y si baja el combustible y bajan los alimentos, baja la inflación, bajan todos los precios, y de esa manera al trabajador le alcanza para vivir. Pero para eso tiene que haber un Estado que tenga el concepto de justicia social y que tenga el concepto de que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Pero la oligarquía no entra dentro de ese concepto. ¿Por qué? Porque no vive de su trabajo, vive de la renta de la tierra. Claro. Y vos dijiste algo muy importante, ¿no? El trabajo es lo que genera riqueza. Y eso es importante para entender, porque también la otra pata que mata al capitalismo, porque lo termina matando porque concentra demasiado dinero, es justamente la especulación financiera. La especulación financiera basa toda su riqueza en tasas de interés. Y la tasa de interés, cuando uno se pone a investigar por qué, yo tuve un profesor de matemática financiera que tuvo las 5 o 6 primeras clases, nos dio demostraciones de por qué la tasa de interés es legítima. ¿Por qué alguien me puede cobrar interés? Porque vos entras a una clase de administración financiera y te dicen, miren, la tasa de interés es el valor del dinero en el tiempo. Punto. Pero es algo que te dice, es así, ya está. Decís, ¿pero por qué? ¿Por qué un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana? ¿Por qué? ¿Dónde está esa diferencia? Dame la razón. En última instancia, no vamos a hacer toda la explicación porque son 10 hojas de demostraciones matemáticas, pero en última instancia uno va al trabajo, al valor agregado que te da el trabajo. O sea, tener 2 maderas, un tupí y una garlopa para poder hacer una puerta no es lo mismo las 2 maneras que la puerta. La puerta vale más. Hay un valor agregado que nos dio riqueza, ¿me explico? Y esa es la producción. Ahora, cuando yo pongo dinero en un lugar donde ese capital no produce nada, no genera ninguna puerta, ningún valor, ninguna mesa, no nada, y sale por otro lado valiendo más, o sea, con más capital, y no hubo nada, eso se llama bicicleta financiera, que hay muchísimos modos de hacer bicicleta financiera. Yo recuerdo haber leído un libro, que nunca lo pude encontrar, creo que se me perdió, pero que decía cómo uno puede hacer dinero sin tener dinero. Pedía prestado, invertía acá, hacía la bicicleta y salía. Devolvía la plata y se quedaba con los intereses. Claramente, eso es la enfermedad del capitalismo. Es la grave enfermedad del capitalismo, porque hay gente que se hace rica solamente moviendo dinero. Pero no en función, no en porque, a ver, el aspecto financiero es un aspecto esencial del capitalismo. El problema es la especulación financiera. La mera especulación cuando ese financiamiento no va al bien, a la producción concreta. Cuando no impacta en la producción concreta y no financia esa producción concreta para poder tener más bienes, nosotros lo que hacemos es tener menos bienes, ¿sí? Y ese capital, que en general es capital golondrina, que son grandes monstruos como BlackRock, que viene y hace ciertos manejos y se lleva todo el dinero, nosotros nos quedamos sin el pan y sin la torta. Y hay gente, muy poca, que sabe manejar estas cosas, que se hace muy, muy rica, y el pueblo, en general, que debería ser el libre del gobierno esclavo, termina siendo un pueblo esclavo de un gobierno libre. Y ahí están los 2 problemas que por lo menos tiene Argentina en particular, y creo que los tiene el resto del mundo, porque hoy por hoy, por ejemplo, una de las empresas más grandes del mundo en la historia fue esta empresa que hacía electrodomésticos, ya me va a salir el nombre, pero bueno, era una empresa enorme de electrodomésticos en Estados Unidos. De hecho, todo el mundo tiene un electrodoméstico viejo de ellos. General Electric. Enorme. Hoy es una empresa financiera. No tiene producción. Es mínimo su unidad de negocio productiva. Y uno lee a Naomi Klein, por ejemplo, cuando lee No Logo, esas cosas, ve cómo va mutando todo y cómo van mutando las empresas y terminan siendo todas financieras. Entonces es obvio que todo el valor de los bienes va a empezar a subir, no solamente en Argentina, va a ser un problema mundial. Porque claro, cuando yo puedo especular financieramente y ganar mucho más dinero rápidamente, sin tener que invertir y renegar con el trabajador que no llega, bueno, es mucho más fácil.
Entonces, bueno, pero estas son las cuestiones que uno tiene que ir viendo cuando ve toda la parte económica, pero lo que quiero decir bien claro es el fundamento de que alguien te pueda cobrar una tasa de interés es que hay otra persona que está produciendo y que alguien también te pueda pagar, porque cuando uno pone la plata en el banco, no es que mágicamente hacen billete para darte a vos más plata de la que uno pone. Yo pongo 1.000 y me quieren dar 1.010. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos 10? Bueno, porque ese banco debería estar financiando producción. Y si no se financia producción, estamos perdidos con el capitalismo que tenemos. Bueno, quiero darle nuevamente las gracias, en virtud del tiempo, obviamente, para no retenerlos más acá, lo hemos tenido 2 horas ya. Darle las gracias nuevamente por aceptar esta invitación también de Alianza Libertaria, por dar este punto de vista distinto. Va a las redes, todos los que nos van a ver, vamos a citarlo a ustedes también en la descripción con sus redes sociales para que puedan tener también este mismo video, lo pueden colgar ustedes, se los vamos a compartir. Los quiero invitar también a que visiten las redes de Alianza Libertaria, tanto en YouTube como en Instagram y como en Twitter. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad. Viva Perón.